Bienvenidos todos a la clase de esta semana, al mensaje de esta semana, a la parte importante, la parte sustancial de Bang Kids de esta semana. Muy bien, hemos estado hablando, chicos, seguimos hablando acerca de la oración y hemos estado hablando acerca de detalles de la oración. Aprendimos cómo es que tenemos oídos espirituales. Aprendimos cómo es que tenemos esos oídos espirituales están en un mundo natural. Aprendimos la semana pasada acerca de este traje terrenal. ¿Recuerdan? Vimos al astronauta, vimos al ser espacial. Me decían esta semana que si ya tenía la clase del espacial. Por ahí alguien me decía esta semana. Refiriéndose al astronauta. Así es. Entonces, la semana pasada aprendimos acerca de este traje terrenal. Y aprendimos cómo es que este traje que tenemos, esto que estamos aquí, ¿verdad? Carne, hueso, nuestros ojos, nuestro cabello, todo esto es parecido a lo que usan los astronautas para poder sobrevivir en el espacio. Nosotros, la Biblia nos dice que somos espíritu. La Biblia dice que somos espíritu, pero ese espíritu no puede vivir en la tierra, no puede vivir en esta tierra. Necesita un traje especial, por eso es que necesitamos este traje terrenal. Y hemos ido aprendiendo cómo es que necesitamos entrenar nuestros oídos espirituales en este mundo natural a través de este traje terrenal, usando este traje terrenal. ¿Y cómo es que podemos entrenarlos? Aprendimos también, la semana pasada aprendimos que no se trata nada más de nosotros hablar. La semana pasada el mensaje era, toma el tiempo para escuchar. Y no se trata nada más de que nosotros hablemos y hablemos. Recuerdan que hablamos de nuestros amigos que se la pasan hablando todo el tiempo y no nos dejan hablar. Y que a veces así somos nosotros con Dios. Y que luego hacemos nuestra lista del mandado y vamos con Dios como si fuéramos a la tienda y le hablamos como si fuera el Señor de la tienda, a Dios. Entonces aprendimos que tenemos que escucharlo también, tomar el tiempo, dejar de hablar y tomar el tiempo para escucharlo. Eso lo hacíamos hace un momento mientras estábamos alabando a Dios. Es un buen momento cuando tú estás cantando, cuando tú estás entonando alabanzas, cuando estás cantándole a Dios. Es un buen momento en esos tiempos para dejar de hablar y con la música de fondo y todo eso ahí podemos escucharlo. Podemos dejar ese tiempo en el que nosotros no estamos hablando y aprender a escuchar su voz. Nuestro versículo de poder, como lo vimos hace un momento, dice en Juan 10:27, dice que mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Recuerdan? 3 partes importantes en este versículo de poder que hemos estado aprendiendo. Nosotros, dice la Biblia, que conocemos la voz de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios? También lo aprendimos en una de las clases que tuvimos, donde nos decía que ¿cómo conocemos la voz de nuestra mamá en un parque lleno de gente? Pues porque la escuchamos todos los días. Así es que de la misma manera funciona con la voz de Dios. Si tú y yo escuchamos la voz de Dios todos los días, vamos a reconocer su voz. Entonces dice, mis ovejas conocen mi voz, nosotros conocemos la voz de Dios. Y luego dice que Él nos conoce. Fíjate nada más, entre tanta gente, Él te conoce a ti, me conoce a mí. Pero no queda ahí nada más. No nada más conocemos la voz de Dios, no nada más nos conoce a nosotros, pero dice que mis ovejas me siguen. Es decir, obedecemos. Bien, esta semana, el mensaje de esta semana se llama, los voy a dejar que lo vean aquí un momento, porque el mensaje de esta semana se llama respetar a los mayores. Ese es el mensaje de esta semana.
respetar a los mayores. Por cierto, el día de ayer fue el día del abuelo. Si ustedes tienen abuelos, espero que le hayan mandado muchas felicitaciones a sus abuelos, así como este amigo abuelito que tenemos aquí. Ahora, este es un abuelo, pero cuando dice respeta a los mayores, obviamente no nada más se refiere a los mayores, a los abuelos, pero a los papás, a las personas mayores que tú, a los hermanos mayores también, a los tíos, ¿ok? Debemos respetar a los mayores. Ese es el tema que tenemos esta semana. Bien, ahora, díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes, cuántas veces, a ver, díganme por favor, pónganme ahí en los comentarios, ¿cuántas veces necesitan que les pida algo su papá o su mamá? Lo voy a ver. Esta semana fue la primera semana de regreso a clases, a distancia, a través de la televisión, a través de internet, los que tienen acceso, en fin, ha sido complicado para alumnos y para maestros. Yo quiero que me digas, ¿cuántas veces tiene tu mamá o tu papá que pedirte que te pongas a hacer la tarea? Quiero ver sus comentarios ahí. No me mientan porque le voy a preguntar a sus papás también. Así es que díganme, ¿cuántas veces necesitas que te diga tu mamá o tu papá, ponte a hacer la tarea? Quiero ver sus comentarios ahí. ¿Cuántas veces necesitas, cuántas veces te dice tu mamá, ya ponte a hacer esa tarea? ¿Una? Tal vez 2, o tal vez 3, a lo mejor 4, 5, 6 o 7, 10, ¿cuántas? Déjame saber, y no me digas mentiras porque le voy a preguntar a tus papás también. Tus papás sí me van a decir la verdad de cuántas veces te lo piden. Así es que quiero ver ahí en sus comentarios, ¿cuántas veces necesitas que tus papás te pidan que hagas la tarea? ¿Cuántas veces te lo dicen? A ver, voy a esperar un poquito ahí a ver sus comentarios. Santiago nos dice que 10. Santi, por favor, Santi, ¿cómo que 10, Santi? ¿Quién más? A ver, ¿cuántas veces? Díganme. Mientras yo le soplo aquí a mi cafecito que está bien caliente, bien rico. ¿Cuántas veces necesitas escuchar a tu mamá o a tu papá, ponte a hacer la tarea? Y la verdad es que mientras más veces nos lo dicen, más fuerte nos lo van a pedir. ¿Cuántas veces necesitas, por ejemplo, que te pidan? A ver, la verdad es que no siempre obedecemos a la primera, sobre todo cuando se trata de cosas que no nos gustan. Cuando hay de comer, cuando tu mamá hizo de comer tu comida favorita, pechuga con papas y ensalada, hamburguesa, espagueti a la boloñesa, no lo sé, sopita de fideo o de macarrón. Cuando tu mamá hizo tu comida favorita, es diferente, ¿verdad? ¿Cuántas veces te dice que ya te vengas a comer cuando es tu comida favorita? A veces ni siquiera necesita decírtelo, ¿verdad? Llega a servirlo el plato y ya te va a gritar y te va a decir, ¡asá! Caray, ya estaba ahí, pero bien sentado el asaf, listo para comerse su pollito con papas. Pero cuando es algo que no nos gusta, ¡ay! ¿Cómo batallamos? Y nos dicen una y otra vez, por ejemplo, para tirar la basura. ¿Cuántas veces nos lo dicen? Miren, ahí tengo una imagen que nos lo va a dejar ver. Y ahí está nuestra mamá, ahí está mamá o está papá, ¿verdad? Pidiéndonos que tiremos la basura. Y una y otra vez, y nos lo dicen más fuerte, igual que con la tarea, porque no es la comida favorita, porque no es la hora de ir al parque, de ir al cine, no, se trata de algo que no nos gusta, estamos hablando de la basura, y fuchi. No quiero tirar la basura, que no me toque la agüita de la basura.
pues te lavas las manos y ya, no pasa nada. Pero mientras más nos piden algo, ahí está la imagen, voy a mover poquito para que puedan ver la imagen que tengo ahí de la basura. Y mientras papá y mamá nos están hablando más fuerte y nos lo dicen, pues obviamente van subiendo la voz, van hablando más fuerte hasta que de plano se oye el grito en la casa, ¿verdad? ¡Pablo! ¡Adrián! ¡Alilla! Y se oye con todas las fuerzas. Y cuando tú escuchas ese grito, cuando tú escuchas tu nombre en alto, o tal vez cuando ya no te dijeron por tu apodo, ¿verdad? Cuando ya no te dijo mi niña, cuando ya no te dijo, ay, mi chiquita linda, mi niño bonito, cuando ya te dijo tu nombre completo, tu mamá, y te lo dijo fuerte, es porque sabes que debes obedecer. O correr, dice Asaf, sí, también. Oigan, esto es similar, fíjense cómo es que nos va a ayudar esto a entrenar nuestros oídos espirituales. Si tú eres de los que se esperan hasta la última opción, hasta el último momento, hasta el último grito de mamá o de papá para obedecer, te tengo algunas noticias, te tengo buenas noticias. Dios, cuando Dios nos habla, no es así. Dios nunca nos va a hablar. Dios nunca te va a hablar gritando. Es más, Dios no te va a estar hablando una y otra y otra. Sí nos habla varias veces, pero no nos va a estar hablando hasta que reaccionemos. Y no nos va a gritar finalmente diciendo, Mitch. O no nos va a decir, Asaf. O no te va a decir, Daniel. Porque Dios no habla de esa manera, no te habla gritando. La voz de Dios es una voz suave. Es una voz suave en tu interior. Ahora, ¿cuál es el detalle con esto? Que si tú y yo, si nosotros no atendemos a su voz, ¿qué va a pasar? Mira, la voz de Dios es tan suave como la siguiente imagen que te voy a mostrar. Mira esta imagen que tengo aquí. Quiero ilustrártelo de esta manera. Mira, la imagen, la voz de Dios es como esto. ¿Cuántos han soplado una de estas florecitas del campo? ¿Cómo conocen ustedes estas florecitas del campo? ¿Qué nombre le dan ustedes? Yo la conozco como diente de león. Y es tiene unos pistilos, ¿verdad? Y unas cositas pero tan delicadas que cuando tú le soplas ahí, ¿verdad? Vuelan inmediatamente. Son muy delicados, muy frágiles, con solo soplarle vuelan, todos lo sabemos. Así es la voz de Dios. Ojo con esto. Pon atención en esta parte, por favor. Ponme atención aquí en esta parte. Porque así es la voz de Dios, como uno de estos dientes de león. Sopla de manera suave. Pero si tú y yo, si nosotros no nos aplicamos, si nosotros no atendemos a su voz, si no ponemos atención y obedecemos, si no nos movemos hacia lo que Él está diciendo, podemos perdernos de su voz. Corremos el riesgo de perder lo que nos quería decir. Dime una cosa, ¿a ti te gustaría saber lo que Dios quiere decirte o no? A mí sí. A mí me encantaría saber lo que Dios quiere decirme. Pero si no pongo atención cuando está hablando, cuando Dios me está hablando, cuando Dios me dice de esa manera suave, Mitch. Y si yo estoy así como en la casa, acostado, ¿verdad? En el sillón, y escucho su voz de pronto y me dice, Mitch, y yo, Y si no atiendo su voz, tal vez no me va a volver a hablar. Tal vez me vuelva a hablar una segunda vez, Mitch. Y a lo mejor la escucho y yo, me está hablando el Señor. Dios me está hablando. Y ahí estoy bien a gusto. Pero si no la atiendo, si tú no atiendes a su voz, si no reaccionas, si no de pronto decimos, sí Dios, dime, ¿qué pasa?
¿Qué quieres que haga? Eres tú, dime, aquí estoy. Si no obedecemos, recuerda el versículo que decimos es que nosotros conocemos su voz, Él nos conoce y nosotros obedecemos. Son las tres partes de este versículo. La última parte es igual de importante, obedecer. No es como cuando nos hablan nuestros papás que esperamos hasta que ya y no hacemos caso y hasta que ya nos grita. No vamos a escuchar a Dios gritarnos. No vas a escuchar a Dios. Por favor, pon esto en tu corazón. No vas a escuchar a Dios gritarte. No va a suceder. Él te va a hablar de una manera suave. Va a llamarte. Tal vez quiere decirte algo bien importante para ti. Pero si tú y yo no hacemos caso, si no atendemos a su voz, si no nos levantamos del sillón, de la silla, de donde estemos, de la cama, de donde estemos y decimos, ¿qué quieres decirme, Dios? Aquí estoy, dime. Escucho tu voz, dime. Si no hacemos eso, podemos perder la oportunidad de escuchar su voz. Por eso la semana pasada aprendíamos, toma el tiempo para escuchar. Ya no hables tú, vamos a dejar de hablar nosotros y vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Nosotros escuchamos su voz, Él nos conoce y nosotros obedecemos. Una manera de entrenar, con esto quiero terminar el día de hoy. La manera en que podemos entrenar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios es, apunta este dato, tal vez es el dato más importante del día de hoy. La manera como podemos entrenar nuestros oídos espirituales para conocer a Dios es obedeciendo a nuestros papás, a nuestros mayores, al instante. Asaf, Alilla, Adrián, Santiago, Daniel, Alison. Y cuando nos hablan, si nosotros comenzamos a acostumbrarnos a responder de manera rápida, a responder de inmediato, a responder al llamado y no estar así de, y te volteas para el otro lado. Asaf, y te volteas para el otro lado. Alison, y te pones la mano acá en el oído como para, es que no te escuché. No, amigos y amigas, tú y yo tenemos que entrenarnos. Yo te pregunto en esta mañana, y con esto voy a terminar. ¿Tú quieres entrenar tus oídos espirituales? Ahora, respóndeme por favor en los comentarios. ¿Tú quieres entrenar tus oídos espirituales? Ponme tu respuesta, por favor. ¿Tú quieres entrenar tus oídos espirituales? Quiero ver sus respuestas. Y respuestas llegando en 5, 4, 3, ahí están. Muy bien, Diego, Alexa, ya veo que me ponen ahí sí. Si tu respuesta fue sí, yo quiero entrenar mis oídos espirituales, entonces vamos a hacerlo a través de nuestros oídos naturales. ¿Cómo? Atendiendo a lo que nuestros mayores nos dicen. Si tu mamá te dice, Daniel, Santiago, Diego, Alexa, ven por favor, ponte a hacer la tarea. Entonces tú obedeces, tú te mueves, tú y yo atendemos a eso. Esa forma, hacer eso, mi querido amigo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, haciendo eso, vamos a comenzar a entrenar nuestra respuesta. Vamos a usar nuestro traje terrenal, nuestros oídos naturales para entrenar. De manera que cuando Dios nos hable, estemos tan acostumbrados a responder
rápido que de inmediato atendamos su voz. De inmediato digamos, sí, Dios, aquí estoy. Hay una historia que me encanta, tal vez te la voy a compartir la próxima semana, acerca de Samuel y cómo Dios le habló. Y tal vez Samuel no atendió inmediatamente porque estaba aprendiendo a conocer la voz de Dios. Y Dios le habló 3 veces, las 3 veces le habló suave, siempre la voz suave de Dios. Y él estaba aprendiendo a conocer su voz. Te lo voy a contar con más detalle en otra ocasión. Pero es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que hacer. ¿Está bien? Yo quiero animarte en esta mañana. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios, ¿ok? Y vamos a pedirle que nos ayude. Vamos a decirle, Dios, ahí donde estás, ahora mismo, ayúdame. Y haz esta oración conmigo. Dios, yo quiero pedirte que me ayudes. Yo voy a atender tu voz. Háblame. Habla a mi espíritu. Que yo pueda escucharte con mis oídos espirituales. Y yo voy a atender tu voz. Yo voy a entrenar mis oídos espirituales usando mis oídos naturales. Y voy a obedecer a mis papás. Voy a respetar a mis mayores. Porque quiero oír tu voz fuerte, claro. Quiero saber que eres tú. Yo sé que tú me hablas, que tú me conoces. Y yo voy a seguirte, te voy a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, chicos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Por favor, mediten, piensen en esto que les conté, en esto que les acabo de compartir en esta mañana, ¿ok? Necesitas entrenar tus oídos, escuchando, atendiendo a tus mayores, a tus papás. No a la 10ª vez, no a la 3ª vez, a la primera. Eso te va a ayudar a responder a Dios cuando Él te hable. Amén. Dios, yo te doy gracias por la vida de todos mis amigos que están aquí conectados. Gracias por la vida de Santiago, Daniel y Pablito Olvera. Gracias por la vida de Adrián y Allison. Gracias, Señor, por Sophie, que está ahí conectada también, Señor. Gracias por su vida. Gracias por Santiago Vázquez, que también está ahí conectado. Por Diego y Alexa, Señor. Gracias también te doy por la vida de Nati, Señor, y Matt, allá en la Ciudad de México. Gracias por Mateo y por David y por Andy, Señor. Gracias por Moisés y Enoch, Señor, por Patty y por Brandon, Señor. Oramos por ellos, por Brenda también, Señor. Y yo te pido que les guardes a todos y cada uno, que les bendiga, Señor. Guárdalos. Háblales esta semana. Háblales, Señor, a su vida. Que podamos, háblanos, que podamos comenzar a escuchar tu voz y conocerte. Que podamos atender tu voz a la primera. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros. Si tú estás viendo esto en YouTube, pues puedes dejarnos, si gustas, un like, suscríbete a nuestro canal, déjanos un like, un comentario, compártelo. De esa manera nos ayudas mucho a extender este mensaje y a crecer en este canal. Dios les bendiga. Cuídense mucho, sigan las indicaciones y por favor no se desesperen en la escuela. Todo va a estar bien, sí les van a salir esas operaciones de matemáticas y todo. Tengan paciencia y aprendan mucho. Oren por sus maestros. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Adiós.